Bueno, prácticamente las 10:30 de la mañana en estos momentos. Seguimos haciendo Modo País, en vivo por la pantalla de Canal 5, también a través de YouTube. Y les cuento que no son balas perdidas. Así se llama la campaña que impulsan desde la plataforma de infancias y adolescencias aquí en nuestro país. De hecho, bueno, se habla de una iniciativa que pone foco en un problema grave, que son justamente los asesinatos y la violencia directamente contra niños y contra menores. Esto incluye también a los adolescentes, como hablábamos hace un ratito con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. Y para conversar sobre esto y profundizar, vamos a estar aquí charlando con Paula Baleato y Fernando Olivera, que son representantes de esta plataforma. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Gracias por la invitación. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, quizás a modo introductorio estaría bueno que compartan con nosotros cuáles son las líneas generales o los lineamientos generales, mejor dicho, de esta plataforma, hace cuánto que vienen trabajando, cuál es también el propósito y qué es lo que han observado, ¿no? Porque más allá de lo que uno pueda comentar, uno pueda palpar quizás de la realidad y ver las cifras, no todo se explica muchas veces en los números, ¿no? Claro. Bueno, la plataforma es una alianza de organizaciones sociales que se fundó en el 2020, hace relativamente poco. La integran también la Universidad de la República, asociaciones, colectivos también profesionales del mundo de las infancias y las adolescencias, con el objetivo como de poder hacer más fuerza, de movilizar más el tema de las infancias y las adolescencias. Somos todas organizaciones comprometidas con la promoción y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en una temática en la que tenemos mucha materia pendiente en el país, ¿no? Justamente hablaba Diego recién, hemos hablado acá incluso con pediatras, ¿no? Hablando de lo que está haciendo la recepción de niños afectados por herida de bala. Podríamos hablar de cifras desde que empezó el año, nada, antes de ayer, digamos, 4 menores de edad asesinados, 20 heridos de bala, y esto es lo que se sabe. ¿Hay subregistro de alguna manera porque no se denuncia, porque hay temor a denunciar? ¿Algo ustedes han hablado de eso que a uno le llama la atención? Sí. Primero, hay varias cosas, varios puntos ahí. Sí, la verdad, en 3 meses llevamos una cifra increíble. Queremos aclarar algunos puntos porque si bien no es un fenómeno nuevo, el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y las heridas y niños, niñas y adolescentes asesinados o heridos de bala, pero sí es un fenómeno que se ha recrudecido y mucho en los últimos tiempos. De hecho, nosotros empezamos esta campaña No son balas perdidas, primero como una reacción desde sociedad civil para poner el tema arriba de la mesa, para que no pase desapercibido, porque muchos de estos hechos pasaban desapercibidos para las propias organizaciones que trabajábamos en territorio. Y segundo, también como una reacción a decir, podía ser cualquiera de los niños, niñas y adolescentes que participan en cualquiera de los proyectos en los cuales trabajamos en el territorio. Eso te iba a preguntar, Fernando, ¿por qué el nombre también de No son balas perdidas? ¿Hay una intención? Sí, tiene dos puntos clave esa campaña. Uno ha pasado más desapercibido que el otro. Uno es hasta cuándo, la campaña dice hasta cuándo, y es un llamado a la corresponsabilidad de todos los que trabajamos con niñas, niñas y adolescentes, los que tienen responsabilidad de gobierno, de los diferentes niveles, tanto nacionales como departamentales, porque a veces las agendas nacionales y departamentales parece que no se cruzaran y tienen mucha relevancia en la realidad que viven los territorios, y esas agendas necesariamente deben cruzarse. También llama a la corresponsabilidad de decir, tenemos una situación muy grave en cuanto a los niños, niñas y adolescentes baleados o asesinados en territorio y no tenemos cifras oficiales. Entonces, esta campaña, que empezó siendo una denuncia-reacción, terminó siendo una de las pocas medios de sistematización que hemos tenido desde mayo del año pasado hasta ahora. Y planteamos que es un subregistro, y ahí voy a la respuesta a la pregunta que hacía, porque solo tomamos las situaciones públicas que aparecen en los medios de comunicación. No tomamos otros hechos. Y a su vez, si tomamos Lo que pasa, por ejemplo, en un hospital, lo que entra el Pereira Rosell no pasa a datos no necesariamente de este pasa por una información pública, por varios motivos. Por un lado, porque hay familias que tienen mucho temor a denunciar la situación, porque después puede haber represalias hechas. De hecho, si uno toma inclusive algunos de esos hechos públicos que sucedieron tanto el año pasado como este año, con niños muy chicos involucrados, las familias no realizan la denuncia. O sea, dicho de otra forma, debería haber
un sistema de información Claro. mejorado al que existe actualmente. Quizás la duda ahí es qué debería hacer el gobierno justamente para mejorar en este sentido. Bueno, en realidad muchas cosas debería hacer el gobierno. Sí. Primero, tener como un enfoque que sea integral y que esté centrado en la convivencia, ¿no? Más que de seguridad, nos gusta hablar de convivencia, en la convivencia y en poder garantizar una vida sin violencia. O sea, un plan que efectivamente se oriente a bajar los niveles de violencia. La respuesta tiene que ser intersectorial. Siempre lo decimos, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el Ministerio del Interior, pero no solo. El de porque salud también por entra el de salud, entra la El de educación, desarrollo social. entra el desarrollo social, entra, como La decía vivienda. Fernando, los gobiernos subnacionales también. Entonces, INAU. Se requiere y la participación de la comunidad toda también, ¿no? Se requiere una respuesta integral y se requiere, o sea, nosotros ya tenemos un problema instalado. Entonces, hay que actuar en lo inmediato, pero también en el mediano y en el largo plazo. Y siempre decimos, o sea, hay un día después de la bala. Entonces nosotros, por ejemplo, desde la plataforma llevamos esa cuenta muy artesanal de los 20 baleados este año, 20 niños y adolescentes heridos de bala. No sabemos qué pasó el día después, si esas personas, si esos niños, esos adolescentes, cómo están, si fallecieron o no, incluso no lo sabemos, si tienen alguna discapacidad, ¿no? Si le quedan afectados en su vida, Bueno, claro, etcétera. porque suele pasar. Claro. Suele pasar. Sí, Y el sí, Estado tiene que poder reparar eso. O sea, atender el trauma que genera a esa familia, al entorno de esa familia, son los compañeros de escuela, son los familiares, y ¿quién repara? O sea, ¿quién apoya también a esas familias en esa reparación del Sí, aquí daño? hay mucho más que la afectación solamente al menor. Claro. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la familia, pero con todo su entorno y sin duda en estas etapas de la vida con los centros educativos a los que asisten. Pero acá me vuelvo a preguntar el rol de salud pública, en el sentido que prácticamente esperemos que no haya niños que pasen por esta situación o adolescentes y no hayan ido a un centro de salud. Porque también puede pasar que no vayan a un centro de salud, ¿verdad? Sí. Sí. Podría pasar. Sí, podría estar pasando. Dependiendo de la gravedad de la situación, pueden o no. Inclusive, Y ahí el Ministerio no tiene que activar, igual que en situaciones de No tiene un violencia, protocolo. no hay un protocolo, No hay un que protocolo. tenga que activar la información a las autoridades. Ese podría ser una vía para empezar a traer el tema un poco al orden, al control. no hay un protocolo de actuación con respecto a estas situaciones, no hay un protocolo de registro, y a su vez, si uno mira esa información, es básicamente metropolitana, diríamos El que interior solo nada. metropolitana la situación que tendríamos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes que involucren armas de fuego, porque esto es otro punto. Claro. Nosotros estamos hablando solo de las situaciones que involucran armas de fuego con esta campaña. No hablamos de violencia vicaria, de otras tantas situaciones. Y a su vez, es como es un tema tan pesado, que deja secuelas tan graves, opaca muchas veces una cantidad de situaciones de violencia que viven el entorno de esa familia que también vivió esa situación. Bueno, pero, por ejemplo, Paula habló recién lo marcaba recién, un problema instalado, dijiste, literalmente. Ahora, yo pienso, el paso siguiente es una crisis en cuanto a los derechos humanos para la infancia en Uruguay, ¿no? ¿Ya estamos a ese nivel o creen que todavía no? Creemos que estamos en una situación de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Por las situaciones de violencia, pero también por la situación de pobreza estructural. Bueno, fue tema durante la campaña, está también entre las prioridades del gobierno y creemos que, bueno, que es necesario generar acciones en el ya, ¿no? Nosotros el Parlamento votó el año pasado una ley de garantías de primera infancia, infancia y adolescencia que crea un gabinete interministerial. Bueno, nosotros también estamos pidiendo que esa ley se tendría que haber reglamentado el año pasado, no se reglamentó. Estamos pidiendo que se reglamente esa ley y que se instale también ese ámbito, ese gabinete. O sea, tiene que haber un lugar con foco, ¿no? Que le dé prioridad, efectivamente, que bueno, Sí, entendemos que también se está recién instalando el gobierno. Claro. Y bueno, Y otro punto clave es que no existe un observatorio nacional sobre la situación de las infancias y la adolescencia. Entonces, muchas veces se resuelve política pública que no sabemos por qué.
o qué decisiones, o cómo se toman algunas decisiones sin tomar en cuenta todo el territorio nacional. Porque muchas veces todas estas políticas públicas terminan siendo metropolitanas. Básicamente metropolitana. Entonces, ¿qué pasa en los otros territorios? ¿No están pasando estas situaciones de violencia o no se denuncian? O no llegan a los medios públicos, o no llegan a la capital y por eso no tienen el eco que deberían tener algunas resoluciones. Entonces, creemos que es necesario también poner mucho foco en una información actualizada, dividida por territorio, porque no todos los territorios tienen la misma realidad. Entonces, debemos actuar de acuerdo a esa realidad territorial. No, y sabemos que, por ejemplo, hay zonas donde hay el impacto del narcotráfico, que está vinculado muchas veces a este tema del poder de fuego, está en determinadas zonas del país. Está, por supuesto, en la capital, está en Canelones, pero también en algunas zonas en los bordes de nuestras fronteras. Pero quisiera ir un poquito más allá en aquello de, ustedes decían, lo interinstitucional, y la verdad que venimos hablando de eso prácticamente en todos los temas que tratamos. Entonces, van a tener que estar todos en todo, y sabemos que son seres humanos lo que hay detrás de cada organismo, y las cosas de Palacio van despacio, dicen también el dicho antiguo, ¿no? Soy muy antigua, se ve. Pero ¿qué hacemos entonces desde la sociedad civil? ¿Qué hacemos la gente, nosotros, todos los medios de comunicación? ¿Cómo vamos ahora al día a día mientras en Palacio se organizan para poder bajar a la comunidad? Porque aparte las cosas que bajan desde el Estado tienen que bajar reglamentadas, ordenadas, instrumentadas. O sea, hay un proceso burocrático que hay que cumplir para hacer las cosas bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto que están haciendo ustedes está muy bien, o sea, dar un espacio también en los medios a conversar sobre estos temas, a que la ciudadanía se informe, se sensibilice. ¿Qué hacemos en el barrio? ¿Qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con esos delincuentes que hoy no miran que hay niños en el medio? O que atacan a los niños. De hecho, nosotros, hay respuestas que ya le estamos, o sea, nosotros desde Sociedad Civil no dejamos trabajar en todos estos años en el territorio y estamos buscando respuestas y tratando de buscar respuestas con los gobiernos locales, con el gobierno nacional y con los vecinos. De hecho, las redes locales en cada uno de los territorios donde habitan nuestras organizaciones ha sido una hasta el lugar de cobijo para todo, porque ha sido los espacios para poder articular las respuestas pobres que muchas veces hemos tenido desde sociedad civil. Lo que necesitamos es que se fortalezcan esos espacios que ya existen, que se aporte recursos, que se aporte pienso y que haya un ida y vuelta. Esto desde el escritorio hacia abajo no funciona. Hay una realidad territorial que hay que tomarla en cuenta, que habemos actores territoriales que ya estamos trabajando hace mucho tiempo en el territorio, que venimos demandando determinados tipos de respuestas, que venimos construyendo respuestas con los vecinos y con otras organizaciones y que necesitamos recursos para poder fortalecer esas cosas. Y necesitamos articulación. Necesitamos que se construyan espacios de articulación, mucho espacio de articulación. Sí, Bien. Sí. No, iba a agregar que también en el día a día nuestras organizaciones, que la mayoría llevan adelante proyectos socioeducativos, recreativos, culturales, con niños, adolescentes, con familias. Entonces, ese trabajo que es un trabajo de hormiguita, pero que es gigante en el sentido de poder generar tiempos de bienestar. Sí, de convivencia, lo decías tú. De convivencia, de bienestar, de disfrute, de cuidado, para poblaciones que viven en entornos muy Y ustedes muy están en el ¿no? 1 a 1, mucho Sí, más que a veces desde sí. otro lugar. Muy bien. Pías.org.uy, ¿verdad? Las medias de comunicación, allí tienen la página web para que puedan desde ahí también conectarse con las redes. Instagram, Facebook. Sí, Instagram y Facebook tenemos. ¿Como Pías? Sí, Pías. como Pías. Pías. Bien, y estaremos más que atentos a la campaña, repito, no son balas perdidas, anunciada entonces por la plataforma de infancias y adolescencias. Gracias, Fernando, y muchas gracias también, Paula. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.